Muy buenos días. Mi nombre es Paulo Flores. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Callao de la carrera de Ingeniería Mecánica. El día de hoy desarrollaremos un problema sobre cálculo de cavitación en bombas. El problema lo encontramos en el libro de Turbomáquinas 1, Problemas y Soluciones del ingeniero Salvador González. Y es el siguiente. Se nos dice eh, las condiciones en la succión de una bomba. Ahora, se habla de la lectura de un tubo EPI-2 de 390 milímetros de mercurio. Se nos da también como dato la depresión dinámica o el NCPH, que es de 4 metros de agua. Se nos pide explicar si se produce o no cavitación, dando las razones correspondientes de por qué hemos llegado a esa respuesta. Además de eso, se nos pide asumir que la presión del vapor a 20 grados centígrados será de 0,0238 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ahora, tenemos el siguiente esquema. Es un esquema que nos ejemplifica el proceso de succión desde la superficie libre del líquido hasta su entrada al rodete. Podemos ver los diferentes factores. Bueno, dos de los más resaltantes, que es nuestra altura de succión y nuestra temperatura atmosférica, que es de 20 grados centígrados. Ahora, se nos pide determinar si va a cavitar o no, pero antes de eso, creo que es conveniente analizar qué es cavitación o por qué se da la cavitación. A ver, lo que pasa es, bueno, el motivo por el que se lleva a cabo la cavitación es que en la entrada de nuestro fluido hasta que llegue al rodete, va a producirse un descenso de presiones dado por múltiples factores que luego van a ser analizados. Ahora, este descenso de presiones va a producir que nuestro fluido se evapore. Esta evaporación va a producir burbujas. Ahora, el mismo fluido va a ejercer fuerza sobre estas burbujas, pero estas bajas presiones menores a la presión de evaporización no van a ser constantes. Va a llegar un punto en el transcurso del fluido donde la presión aumente. Este aumento de presión va a producir la condensación brusca de mi burbuja. Va a ser tan brusca que va a implosionar. Ahora, el líquido que estaba ejerciendo presión sobre esta burbuja por inercia va a impactar contra mi álave, erosionándolo. Esto causa lo que son los ruidos por golpeteo. Por esta razón, cuando la bomba cavita se escucha golpeteo. Es por el impacto del fluido contra el álave y la erosión que éste produce. Ahora, analicemos. A nosotros nos interesa la succión desde la superficie libre hasta la entrada del rodete. Así que mostremos el siguiente gráfico. Este es un gráfico que ejemplifica los diferentes factores que intervienen en la succión. Vamos a darle una vista más amplia a esto. Veamos. Sobre la superficie libre pueden actuar un sinfín de presiones, pero la que en la mayoría de casos es la única es nuestra presión atmosférica o nuestra altura de presión atmosférica. Otro, si notamos aquí, otro factor importante es nuestra altura de succión que se da al líquido. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestra altura de pérdidas, que es la de aquí. Ahora, hay que
recalcar que la altura de pérdidas depende de la fricción que hay entre el fluido y la tubería. Se nos depende del material de la tubería. Según material de la tubería tendríamos que ir a tablas para hallar nuestro factor de fricción, mayormente a las tablas de Moody, y con esto hallar las pérdidas que origina por fricción. Otro factor que creo que es uno de los más importantes es la depresión crítica, que la tenemos aquí, y otra es nuestra altura de presión dinámica. Notemos, la presión crítica se va a dar al interior de los álabes y nuestra presión dinámica se da por las altas velocidades del fluido. Ahora, estos dos van a provocar el descenso de presiones. Como ya dijimos, este descenso de presiones provoca la evaporización y la posterior cavitación. Ahora, estos dos no podemos determinarlos por métodos, por cálculos matemáticos. Mayormente se obtienen por métodos experimentales. Ahora, esto hay que tenerlo en claro, ya que se obtienen por métodos experimentales, se nos da un cálculo promedio entregado por el fabricante, que es nuestro dato de aquí. Disculpe, que es el dato de aquí, nuestra depresión dinámica o también llamado NCPH. Es dato del fabricante, así que no hay de qué preocuparnos. Eh, Otro factor que hay que tener en cuenta es la presión mínima para la evaporización, ya que esto es lo importante. Si nuestra presión con la que llega el líquido a la entrada del rodete es menor a la de evaporización, vamos a tener lo que son las burbujas que van a provocar la cavitación. Ahora, esta altura de evaporización es el que produce nuestro estado crítico. Veamos, todo se resume en la siguiente relación. Ya. Como dijimos, la, la presión mínima o la altura de presiones debe ser mayor a nuestra presión de vaporización. También analizando los diferentes factores notamos que la altura de presión atmosférica va a ser igual a nuestra altura de presión mínima, nuestra depresión dinámica, nuestra altura de pérdidas y nuestra altura de succión. Combinando estas dos ecuaciones obtenemos esta relación, que es la más importante, ya que si no se cumple esta relación podemos hablar de un estado crítico, y si hablamos de un estado crítico estamos hablando de la formación de burbujas, y la posterior fue el posterior resultado de la cavitación. Entonces, simplemente si yo quiero determinar si mi bomba está cavitando, tendría que analizar los datos dados por el problema, reemplazarlos en mi relación, y si no se cumple, puedo hablar de un estado crítico y afirmar que efectivamente la bomba está cavitando. Así que veamos, con los datos dados en el problema, notamos que nuestro tubo Pitot está midiendo 390 milímetros de mercurio. Esta lectura del tubo Pitot no es nada más que nuestra altura de succión. Así que esta altura de presiones son medidas en metros de columnas de líquido. Pero ¿qué líquido es? Es agua. Así que todos los datos que tengamos tenemos que tener mucho cuidado en que estén en metros de agua. Así que estos 390 milímetros de mercurio lo convierto a metros de agua. Pero ¿cuál es nuestra equivalencia? 10.33 metros de agua equivale a 760 milímetros de mercurio. Operando obtenemos que
Este equivale a 5.3 metros de agua. De presión dinámica, dado por el dado de dato, es 4 metros de agua. Tenemos que a 20 grados centígrados debemos asumir que nuestra presión del vapor es 0,0238 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ahora, su equivalente en metros de agua es 10.33 por cada 1,033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Con lo que tenemos que nuestra presión de vapor, no de vaporización, disculpe, esta no es 0.238 metros de H2O. Una vez teniendo estos valores, reemplazamos en la relación y vemos si alcanzamos el cumplimiento de esta. Tenemos nuestra presión de vaporización, nuestra presión atmosférica que a 20 grados centígrados es 10.33, nuestra depresión dinámica que es 4 metros, nuestra altura de succión que es 5.3 y ahora, como se había hablado anteriormente, nuestra altura de pérdidas se da por la fricción del fluido con la tubería. Como en el problema no se dice nada sobre el material de la tubería, no podríamos saber cuánto es nuestra altura de pérdidas. Así que vamos a asumir que estas pérdidas son despreciables. Ahora, despreciables o insignificantes. Operando, veamos si llegamos a cumplir la relación. 10.33 menos 4. 10.33 menos 4 menos 5.3 nos da 1,03, que efectivamente cumple la relación dicha. Entonces, hablamos de que nuestro fluido no va a llegar al estado crítico. Entonces, por lo tanto, no existe cavitación. Pero ojo, esto solo se está cumpliendo si consideramos pérdidas en la tubería insignificantes. Entonces, del cálculo hecho, de la relación obtenida, de los factores ya hablados, podemos decir que efectivamente nuestra bomba no va a cavitar. Y bueno, con eso sería todo sobre la resolución de este ejercicio. Muchas gracias por su atención.